En este video vamos a revisar la laptop Dell Inspiron 15 3525. Como vemos, es una laptop plateada de 15.6 pulgadas. Viene con un procesador AMD Ryzen 7 5700U, 16 GB de RAM y 512 GB de unidad de estado sólido. Vamos a ver más detalles de esta laptop y vamos a analizar si es que vale la pena o no comprarla. Y aquí vemos la laptop, vemos que es plateada con el teclado negro. Tiene un diseño no tan llamativo, la verdad, no tan moderno, pero es aceptable. El precio de esta laptop fue de $580. Okay. Y ahora vamos a describir todo lo que vemos aquí. Entonces aquí vemos que tiene un procesador AMD Ryzen 7 de la serie 5000, específicamente 5700U. Este procesador cuenta con 8 núcleos y 16 hilos. También vemos que tiene una tarjeta gráfica integrada AMD Radeon Graphics. ¿Qué quiere decir que es integrada? Que está incorporada directamente en el procesador. Entonces vamos a ver también esta etiqueta que cuenta con algunas especificaciones. Nos dice que es una Dell Inspiron 15 que cuenta con una pantalla Full HD de 15.6 pulgadas, una cámara web HD, bordes angostos en 3 laterales, también servicio de asistencia MyDell, teclado resistente a DRMs y un puerto HDMI. Ahora vamos con el teclado. Y bueno, aquí vemos el teclado, un teclado español, ya que tenemos la letra ñ aquí. Okay, vemos todo bien las teclas. Algo que quisiera mencionar o una observación es estas dos teclas, ¿no? Para ir arriba y para abajo vemos que están un poco pequeñas. Y también otra es que aquí vemos que el Enter, la tecla Enter está vertical, no la tenemos horizontal. Ya, esto de aquí puede ser un problema y la voy a estar testeando, no lo sé. Bueno, yo que soy programador y hago videos de programación más que todo, utilizo bastante esto, ¿no? Para ejecutar los programas. Así que tal vez pueda ser que me confunda, ¿no? Puede ser que me confunda con esta tecla, ya que estoy acostumbrado a utilizar el teclado, el Enter horizontal, pues, ¿no? Entonces, sí, ya les voy a estar comentando eso después. Y bueno, aquí vemos las teclas de arriba, todo bien para bajar el volumen, para subir, para mutear. Aquí simplemente la aplastas y ya funciona, ¿no? Para bajar el brillo, para subir el brillo, para las pantallas. Ok, está aquí, está vacío. Para imprimir la pantalla, tenemos el F12. Y bueno, creo que está aceptable, ya les digo, voy a ir testeando y luego les voy a decir qué tal me fue, ¿no? Ahora vamos con los puertos, tanto del lado derecho, del lado izquierdo, qué es lo que tiene. Entonces de este lado tenemos para conectar audífonos, como vemos, tenemos un puerto USB tipo A y también para conectar una tarjeta SD de memoria. Okay, vamos con el otro lado. Y bueno, de este lado tenemos para conectar el cargador, un puerto HDMI, otro puerto USB tipo A y un puerto USB tipo C. Entonces con esto nos damos cuenta de que esta laptop solo tiene 2 puertos USB tipo A. Aquí y del otro lado, pues, ¿no? Normalmente las laptops tienen 3 puertos USB tipo A y aparte el puerto USB tipo C, pero este solo tiene 2. Y esto de aquí podría ser una limitación. Y ahora vamos a prender la laptop y ver algunas cosas ahí. Ok, ahora vamos a prender la laptop, vamos a aplastar este botón de aquí, esperamos un momento. Aquí ya vemos que tenemos el logo de Dell. Vemos que está cargando. Está la pantalla user. Y ya tenemos aquí Windows 11. Viene con Windows 11, ¿no? Ahora, ¿qué podríamos ver aquí? Vamos acá a las especificaciones en configuración. Okay. Vamos a ver en sistema. Aquí le das clic y nos vamos a información, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí? Bueno, un poco de lo mismo, ¿no? AMD Ryzen 7 5700U de 1.80 GHz, ¿no? ¿Verdad? 16 GB de RAM y bueno, toda esta información de acá. Vamos al administrador de tareas para ver un poquito más detallado esto de aquí. Entonces nos vamos acá, vamos a rendimiento, ¿verdad? Y bueno, aquí por lo menos vemos el CPU, ¿no? Aquí vemos que la velocidad de reloj es de 1.80 GHz, ¿no? ¿Verdad?
Tiene 8 núcleos, como les mencioné, y 16 hilos, ¿ya? Y las caché L1 de 512 kilobytes, L2 de 4 megabytes y L3 de 8 megabytes. ¿Ok? Un poquito más de información sobre la computadora. Bueno, me faltó el tema de la batería. Vamos aquí. Nos vamos a la batería. Vamos a configuración de energía y suspensión. Ok, vamos aquí arriba y vemos que tiene un 89% de batería. Dice que el tiempo estimado restante es de 9 horas con 54 minutos. Bueno, vamos a estar probando esto de aquí. Voy a probar la laptop unos días y les estoy comentando, ¿no?, cuánto realmente me dura la batería. Ya les comento, ¿ok? Y bueno, vamos a ver los resultados. Estuve usando la laptop alrededor de una semana y media. Aquí vemos que tengo algunos programas instalados. Vamos con el tema del rendimiento. Y pienso que el rendimiento está muy bien, la verdad. Yo compré esta laptop para hacer videos de YouTube de una forma más rápida, ya que me demoraba mucho en el tema de la edición de videos. Bueno, más que todo cuando exportaba el video me demoraba mucho porque yo tenía una laptop i5 de 8 GB de RAM, pero esta, al ser una Ryzen 7 con 16 GB de RAM, sí, hago mucho más rápido eso, ¿no? Entonces el tema de rendimiento pienso que está bien. Ahora, el tema de la batería, bueno, como vemos aquí, yo la utilicé, por ejemplo, estuve probando, ¿no? Al 100%, desconecté el cargador y, digamos, me puse a hacer videos, ¿no?, ¿verdad? Utilizando el OBS, utilizando Visual Studio Code. Y bueno, esto me duró alrededor de 3 horas la batería, digamos, haciendo videos, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, ese sería un promedio de 3 horas. Tal vez si haces menos cosas, tal vez te dure unas 4 horas, no lo sé. Pero bueno, ese es mi caso, ¿no? Ahora vamos con el tema del teclado. Les había mencionado que la tecla de Enter estaba vertical y que podría ser un problema. La verdad es que no me dio ningún problema. O sea, sí me acostumbré rápido. No es que me equivocaba ni nada. ¿Ok? Así que eso también está bien. El tema de los puertos, bueno, ya les decía, ¿no?, que solamente hay 2 puertos tipo A, ¿no?, ¿verdad? Y un tipo C. Y bueno, eso ahí podría ser una limitante realmente. Sí, creo que sí sería un punto negativo. Ahora, otra cosita también es que esta laptop vino con un problemita, y es que, digamos, aquí cuando queremos escribir aquí, la verdad, en la barra de búsqueda, ¿qué es lo que pasaba con el cursor? Es que se volvía blanco y era como que no se veía, ya no se le diferenciaba el cursor, ¿ok? Entonces sí, eso era un problema, digamos que querías, bueno, aquí tal vez no influía mucho, pero digamos que querías escribir en Word, ¿ya? Y bueno, se te va a perder el cursor, ¿no? Entonces sí, eso es un problema. ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, lo que pasa es que eso es un problema de AMD, que de procesador como tal, ¿ya? La solución la encontré indagando, ¿no? Aquí en este link vemos que es un link de NVIDIA. Esta laptop no tiene una tarjeta gráfica NVIDIA, sin embargo, la solución es descargarte este archivo de aquí, ¿ok? Te descargas este archivo, lo ejecutas y se soluciona el problema. Como vemos aquí, ya el cursor se ve, pues no, ya no cambia. Antes cambiaba, sí. Entonces sí, eso sí es un inconveniente, ya les digo. Podría fastidiar un poco, pero la solución es aquí, ¿no? Es rápido, ¿no? Entonces, ¿la recomendaría o no? La verdad es que a mí me está funcionando bastante bien, así que de mi parte sí, la recomendaría. El único punto negativo serían los puertos, ¿no? Si vas a utilizarla para, no sé, conectar muchas cosas a la vez, creo que no sería una buena opción, ¿ok? Y bueno, los pequeños inconvenientes, eso se puede solucionar. Así que pienso que también otra ventaja es el tema del precio, pues porque está aquí a comparación con una iCore 7 que tiene las mismas características, es más barata. Por ejemplo, estaba viendo un iCore 7 que tiene la misma RAM, el mismo almacenamiento y costaba $700, pero este cuesta 580. Entonces, yo creo que el precio es una ventaja realmente, ¿no? Entonces, sí, esa sería mi opinión. Espero que te haya servido para que tomes una decisión sobre esta laptop. Y bueno, me ayudarías mucho suscribiéndote a mi canal y dándole like al video. Muchas gracias.